La Real Sociedad y el Athletic son los protagonistas de uno de los derbis más bonitos de la liga. Al contrario de lo que pasa en muchos otros derbis, y pese a que siempre haya piques, sus aficiones se llevan bastante bien, y el día del derbi suele ser un día en que ambas aficiones pues se suelen juntar. Durante la historia han protagonizado partidos bastante únicos, como el de la final de la Copa del Rey hace unos años, donde la Real venció al Athletic en esa final durante los años del COVID. Este domingo se vuelven a enfrentar en Anoeta, esta vez en la Liga, y pues ahí veremos quién sale vencedor de ese partido de liga. Sin embargo, en este canal nos dedicamos a analizar esa parte más económica del deporte y hoy os traigo la guerra financiera entre el Athletic Club y la Real Sociedad. La guerra financiera no es otra cosa que la comparativa y el análisis de las cuentas anuales de los dos equipos, donde al final pues proclamaremos a un ganador. Durante esta guerra financiera vamos a comparar las últimas cuentas anuales publicadas por ambos equipos, que son las de la temporada pasada 2023-2024. Vamos a empezar primero viendo algunos datos generales de ambos equipos. Por una parte, el valor contable de la plantilla en el caso del Athletic es de unos 27 millones, mientras que en el caso de la Real es de 57 millones. Es decir, contablemente los jugadores de la Real valen el doble que los del Athletic. Ojo, esto no significa que la plantilla de la Real sea 2 veces mejor que la del Athletic, ya que este valor contable de los jugadores va en función del valor de su fichaje. Ya sabemos que la mayoría de los jugadores del Athletic son de su cantera, pues por ejemplo Nico Williams, que podría ser la estrella del Athletic, contablemente va a valer 0 euros, ya que pues no ha pagado nada por su fichaje. Aunque la Real también tire mucho de Zubieta, su cantera, pues bueno, ha fichado también más en los últimos años, entonces el valor de su plantilla contablemente es mayor. Otro tema interesante a analizar puede ser el dinero que tenían en el banco uno y otro equipo a cierre de la temporada pasada. El Athletic tenía 23 millones de euros quietos en el banco, mientras que la Real tenía 13 millones de euros. Y en cuanto al total del activo, es decir, todos los bienes o derechos que tienen los dos equipos a su disposición, digamos, a su nombre, pues por ejemplo, tanto los jugadores como los estadios, como este dinero, como por ejemplo, dinero que le deban sus clientes, pues bueno, en el caso del Athletic es de 191 millones de euros, mientras que en el caso de la Real es bastante superior, alcanzando los 260 millones. Aunque la Real tenga un activo superior, es decir, más bienes a su nombre, también tiene más deudas a su nombre, ya que la deuda financiera de la Real es de 120 millones de euros, mientras que la deuda financiera, lo que le debe a los bancos el Athletic, apenas alcanza el 1.000.000 de euros. Prácticamente el Athletic no tiene deuda. Pasando un poco más a lo que serían los ingresos y los gastos de ambos equipos, el Athletic tuvo en la temporada pasada un total de ingresos en todo el año pasado de 137 millones de euros, mientras que la Real superó por bastante esa cifra, alcanzando los 181 millones. Además es curioso porque pese a tener menos ingresos, el Athletic le paga más a sus jugadores. El total de sueldos del Athletic en la temporada pasada fue de 113 millones de euros, mientras que los de la Real fueron de 104 millones de euros. Y en cuanto al total de los gastos, es decir, aparte de estos sueldos de jugadores, pues las compras que puede tener de materiales, etcétera, las amortizaciones de sus jugadores, otros servicios externos que tiene que pagar, incluso gastos financieros, aunque en el caso del Athletic, por ejemplo, serían prácticamente nulos ya que no tiene casi deuda, pues en el caso del Athletic el total de gastos fue de 137 millones de euros, es decir, como veis, exactamente lo mismo que sus ingresos, es decir, no generó nada de beneficios, y en el caso de la Real fueron 1 millón inferior a sus ingresos, es decir, el total de gastos de la Real fue de 180 millones de euros, por lo que su beneficio final fue al menos de 1 millón de euros. Pero bueno, estos datos generales son, como su propio nombre indica, bastante generales, es decir, datos que estamos lanzando un poco al aire para que nos vayamos haciendo una idea del tamaño, por ejemplo, de uno y otro equipo, que ya vemos que en ambos casos es bastante parecido. Para comparar y para ir centrándonos un poco en esta guerra financiera, tenemos que comparar los ratios financieros de uno y otro equipo. Los ratios financieros son indicadores que nos ayudan a resumir el estado financiero de uno y otro equipo. Tenemos en el canal un vídeo analizando uno a uno qué son estos ratios financieros, cómo se calculan, etcétera. En este vídeo simplemente los comentaremos por encima y los compararemos entre ambos equipos, pero bueno, si queréis saber todo el detalle, pues tenéis el otro vídeo en el canal donde analizamos uno a uno cada ratio financiero, explicamos cómo se calcula, qué significa, etcétera. El primero de los ratios financieros, y para mí uno de los más importantes o incluso el más importante, es el ratio de endeudamiento. Compara cuántas deudas u obligaciones tiene uno y otro equipo, ojo, no solo las deudas financieras, sino todos los pasivos. Compara estos todos pasivos con todos los activos, con todos los bienes que tiene a su nombre. En el caso del Athletic, los pasivos totales eran de 84 millones, mientras que el activo, ya lo hemos visto antes, era de 191 millones. Esto da un ratio de endeudamiento buenísimo, solamente del 44%. Creo que además es el mejor de toda la liga. Y en el caso de la Real, pues ya hemos visto antes que tenía más deuda,
pero no se dispara tanto este ratio, ya que todos sus pasivos son 182 millones de euros, mientras que todos sus activos son superiores a los del Athletic, llegan hasta los 260 millones, lo que el ratio da un 70%, que bueno, tampoco está nada mal. La solvencia de ambos equipos, que es lo mismo que el ratio de endeudamiento, pero en este caso a corto plazo, nos dice cómo de endeudados están, pero a corto plazo en el siguiente año, digamos, y en el caso de ambos equipos es peor que su ratio de endeudamiento. En el caso del Athletic alcanza un 82%, mientras que en el caso de la Real llega a estar en ese baremo rojo en el 154%. Sin embargo, no es preocupante para mí en ninguno de los dos casos, ya que los ratios de endeudamiento son bastante buenos, y en el caso de la Real veremos que aunque tenga un ratio de solvencia bastante malo, es decir, a corto plazo está muy endeudado, luego veremos que genera bastante dinero, o sea que tampoco es un gran problema. Pues pasamos a ver esa generación de dinero, es decir, lo que compara los ingresos que tiene cada equipo con los gastos, los ratios denominados como los de rentabilidad. El primero de los ratios sería el porcentaje de sueldos, que compara lo que le pagas a tus jugadores en función de todo lo que ingresas operativamente. Ojo, los ingresos operativos son los ingresos más recurrentes de todos los equipos. Ignoran, por ejemplo, las ventas de jugadores. Dentro de estos ingresos operativos suelen estar las ventas de entradas en tu estadio, o ya sean abonos o lo que sea, los ingresos por derechos televisivos, lo que cobras de la Liga, de la Champions, etcétera, y los ingresos por patrocinios. En el caso del Athletic ya hemos visto antes que tiene unos sueldos bastante elevados para su nivel de ingresos. Sus sueldos son de 113-114 millones, mientras que sus ingresos operativos son únicamente de 124 millones. Es decir, por cada 100 euros que ingresa operativamente tiene que pagar 91 a sus jugadores, lo que le deja bastante poco dinero para cubrir todo el resto de gastos. Y en el caso de la Real, este ratio es muy bueno. De hecho, está por debajo del 70%, que es lo que recomienda la UEFA. El Athletic está muy por encima de ese 70%. Los sueldos de la Real son de 104 millones, mientras que sus ingresos operativos son de 161, lo que da un ratio del 65%. Muy bien la Real en este aspecto. El siguiente ratio es un poco más complejo, es el ratio de EBITDA, pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en detalle. Es básicamente un ratio similar que nos dice cuánto dinero genera operativamente en función de sus ingresos. Es decir, si aparte de los sueldos de jugadores pues le restamos todo el resto de gastos operativos, llegaríamos a este resultado de EBITDA. Este EBITDA lógicamente conviene que sea positivo, y en cuanto más alto sea mejor. Y en el caso del Athletic solo es de un 0,8%, al menos no tiene un EBITDA negativo, pero en el caso de la Real lo apaliza en este sentido, ya que tiene un 12,6% de EBITDA, también uno de los mejores de la liga. Muy bien la Real en cuanto a rentabilidad. Y los dos últimos ratios son los que conoceríamos como ratios mixtos, ya que comparan la deuda que tiene cada equipo con ya sea sus ingresos o con su generación, con esta rentabilidad del que hablábamos. Aquí el dato que vamos a dar de deuda es la deuda financiera neta, que son las deudas financieras que hemos visto antes, lo que le debe cada equipo a los bancos, restado por el dinero en efectivo que tiene a final de ese año. Es decir, si yo como persona física normal tengo, por ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros con el banco, pero aparte tengo 20.000 euros, por ejemplo, en efectivo en el banco, pues mi deuda financiera neta es 100 menos 20, 80.000 euros. En el caso del Athletic, la deuda financiera neta que tiene es negativo, y esto es buenísimo, ya que tiene más dinero en el banco que lo que le debe a los bancos. Y en el caso de la Real, la deuda financiera neta que tiene, pues bueno, es relativamente alta, ya que tiene 120 millones de euros de deuda financiera, como hemos visto antes, 13 millones de euros de dinero en efectivo, por lo que su deuda financiera neta es de 107 millones. En el caso del Athletic, estos dos últimos ratios, pues digamos que no pueden ser mejores, ya que estos ratios analizan cómo de endeudado estás en función de lo que estás generando, digamos, y el Athletic, pues su endeudamiento es literalmente negativo. Entonces, pues bueno, no tiene sentido, estarían los dos en verde, ya que tiene muy buenos ratios en este sentido. Y en el caso de la Real, estos dos últimos ratios, aunque no son tan buenos como los del Athletic, pues bueno, estarían en ese baremo amarillo. Por ejemplo, el primero de los ratios, que compara esta deuda financiera neta con los ingresos que tiene, pues está en un 69%, lo que está en ese baremo amarillo, está bastante bien. Y el segundo de los ratios, la deuda financiera neta entre su EBITDA, su generación anual, pues da un 5,4. Entonces, pues bueno, aunque tenga relativamente una deuda relativamente alta, al menos en comparación, por ejemplo, con el Athletic, pues bueno, está bastante controlada, ya que veis que está en ese baremo amarillo. Pues bueno, con esto ya tenemos unas bases para decidir quién puede ser el ganador de esta guerra financiera. Vamos a resumirlo un poco. Por una parte, la Real tiene tanto más ingresos como mayor activo, más bienes a su disposición, digamos,
que el Athletic. Lo que, pues bueno, financieramente se podría decir que la Real es un equipo más grande que el Athletic. Sin embargo, también tiene bastantes más deudas, aunque bueno, están bastante controladas, ya que el Athletic es el equipo, creo que menos endeudado de toda la liga. Aunque tenga tan poca deuda, el Athletic tiene una rentabilidad bastante mala, ya que básicamente gasta todo lo que ingresa. Sobre todo, como hemos visto antes, en pagarle a sus jugadores, ya que de cada 100 euros que ingresan, 91 van directamente al bolsillo de sus jugadores. Y en el caso de la Real, los ratios de rentabilidad son totalmente contrarios. Por ejemplo, por cada 100 euros que ingresa, 65 van al bolsillo de sus jugadores y todo el resto se queda para, digamos, cubrir todo el resto de gastos, incluso dar algo de beneficio. Antes de pasar a ver el veredicto final de esta guerra financiera, hay que decir que los dos equipos están en general muy bien. Ninguno de los dos tiene ningún ratio súper preocupante y cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero ambos equipos, como ya vimos en la tier list de los equipos de la liga, pues estarían en ese tier A, bastante arriba en lo que sería la liga. De hecho, si esto fuera un partido de la liga normal, por ejemplo, como la que veremos el domingo entre estos dos equipos, pues acabaría en empate, seguro. Sin embargo, aquí toca mojarse y en este caso, pues bueno, vamos a ir a la prórroga. ¿Y qué es esto de la prórroga? Pues bueno, como me lo he inventado yo, pues es mi opinión personal. Y en este caso, pues voy a dar mi opinión de qué me gustaría a mí tener si yo fuera un propietario de uno de los dos equipos. Es posible que el veredicto final no sea totalmente imparcial, ya que mi equipo es la Real Sociedad, entonces, pues bueno, es posible que eso influencie también un poco en el resultado. Pero bueno, dejando un poco de esto de lado e intentando ser lo más objetivo posible y dando mi opinión, dejando de lado lo que es mi afición, digamos, pues bueno, para mí el ganador sería la Real Sociedad. ¿Por qué? Pues porque yo personalmente, siendo el propietario del club, estaría más contento si mi club está generando dinero con lo que pagar esas deudas y aún así que me sobre dinero, pues por ejemplo, para comprar a nuevos jugadores, pagarle más a mis jugadores o bueno, un poco ir creciendo. Es verdad que la Real Sociedad tiene más deudas y por lo tanto más riesgo, es decir, si un año determinado no está generando beneficios, pues bueno, no podría pagar, digamos, o si varios años consecutivos, por ejemplo, no genera beneficios, pues bueno, podría empezar a tener problemas con impagos a los bancos, por ejemplo. Y es que pese a que yo estaría contento también si fuera el propietario del Athletic, pero estaría más contento si fuera el de la Real. ¿Por qué? Pues porque el Athletic actualmente no está generando beneficios. Igual este año sí, porque ya ha entrado en Europa, está haciendo un buen papel además, pero bueno, el año pasado no generó nada de beneficios, entonces si no generas beneficios es como que te quedas estancado y no puedes crecer. En cambio la Real generó bastantes beneficios con lo que puede pagar su deuda y además crece. Disculpad la interrupción, pero es que editando el vídeo me he dado cuenta de un detalle muy importante. Me parecía demasiada casualidad que en los últimos 2 años el Athletic haya tenido un resultado final neutro, es decir, de exactamente 0 euros. He investigado un poco más en las cuentas y en la prensa y he visto que esto se explica por una provisión que el Athletic tiene en su balance desde 2017. En ese año y posteriormente en el 2019 el Athletic hizo 2 ventas históricas, la de Laporte y Kepa Arrizabalaga, y en vez de contabilizar estos millones como un beneficio extraordinario, que es lo que hace la mayoría de los clubes, lo registraron como una provisión, es decir, como una especie de colchón contable en su pasivo. Desde entonces han ido utilizando esta provisión para compensar las pérdidas de cada temporada. Por ejemplo, en la 22-23 hizo un ajuste de 21,5 millones de euros y en la que estamos analizando 23-24 de 14 millones de euros. Es decir, en realidad el club no habría tenido un resultado neutro, sino que habría tenido pérdidas por esos importes, pero gracias a esta provisión, pues logran que sea neutro. En resumen, y para quien se había perdido un poco con la parte más contable, el Athletic tiene un colchón en sus cuentas procedente de las ventas de Laporte y Kepa y utiliza este colchón para ajustar sus cuentas cuando tiene pérdidas. Esto está aprobado por los auditores y es un ajuste legal, ya que los ingresos por las ventas de jugadores son ingresos extraordinarios, pero la realidad es que el Athletic no solo no tuvo beneficios en la temporada que estamos analizando, sino que en realidad tuvo pérdidas de 14 millones de euros, lo que refuerza aún más mi argumento de dar ganador a la Real. Seguimos con el vídeo. Pero bueno, como hemos dicho, pese a que a los datos sí que son objetivos, pues bueno, este veredicto final es totalmente personal y no me extrañaría si alguien, pues bueno, en este caso daría como ganador al Athletic, ya que ya hemos dicho que están bastante empatados. Y poco más por mi parte, tenéis la primera guerra financiera, por ejemplo, entre el Betis y el Sevilla y también otros vídeos analizando lo que son las finanzas en el mundo del deporte en el canal, o sea que podéis ir a verlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.